y un pequeño documento, un pequeño texto que justamente se titula Organismos Internacionales de Turismo, que es el tema de la clase del día de hoy. Bien. Vamos a ir comenzando. Ahora voy a poner a compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, ahí se debería estar viendo. Ustedes me avisarán si se ve todo correctamente. Creería que sí. Habíamos comenzado ya hace unas clases, cuando arrancamos, mejor dicho, con el segundo cuatrimestre, con esta unidad. Bien, con la unidad, esperen que ahí se va agregando más gente. Con esta unidad, la unidad número 3, en la cual habíamos comentado que íbamos a estar viendo y vamos a estar trabajando con los diversos actores, instituciones, con los agentes que intervienen de una manera directa o en algunas ocasiones indirecta sobre la actividad turística. Hemos visto cómo hay organizaciones de carácter público, organizaciones estatales. Hemos visto también cómo hay organizaciones de carácter empresarial. Bien. Y el día de hoy vamos a ver cómo hay organizaciones de carácter internacional que, de vuelta lo decimos, intervienen de alguna manera u otra sobre la actividad turística, que fomentan la actividad turística o bien que tienen algún tipo de participación en este fenómeno. Primero vamos a observar una definición de organismos internacionales. Bien, que es la definición que ahí estamos viendo en pantalla. Asociaciones voluntarias de estados establecidas por acuerdo internacional, dotadas de órganos permanentes, propios e independientes, encargados de gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta de las de sus miembros. Vamos a pasar al próximo slide como para... Siempre es importante este tipo de definiciones. Recuerdan cuando, por ejemplo, vimos en el primer cuatrimestre aquella definición de turismo que daba Daniel y Hernán Nicolas, cuando él hablaba, bueno, el turismo es posible entenderlo como un fenómeno, como un proceso societario, y nosotros lo que hacíamos era un poco desgranar en los distintos elementos que componían aquella definición. ¿Sí? Recuerdan que en el parcial hubo una pregunta en ese sentido. Entonces vamos a desarmar un poco esa definición. Esa definición habla de esto de acuerdo entre estados. Bien, o sea, hay países, sí, vamos a tomar un poco como, si se quiere, como sinónimo esto de estados y países. Bien, hay países que se encuentran representados en estos organismos. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿quiénes forman parte de los organismos internacionales? Los estados, los países. Bien, los forman parte a través de representantes. ¿Sí? Cada organismo internacional tiene, para que uno, digamos, como que se haga la imagen en la cabeza, ¿no? Como que se hagan la foto en la cabeza. Tiene una silla, ¿sí? Tiene un asiento por cada uno de los países que lo componen. ¿Sí? Si Argentina forma parte de ese organismo, habrá un asiento, habrá una silla para un representante del Estado conocido como República Argentina. Y así lo podemos decir por cualquiera de los otros países del mundo, o países que tengan, obviamente, ¿no? Representación, bien decimos, en cada uno de estos organismos internacionales. Bien, tiene un carácter, como indica el slide, interestatal. O sea, hay estados que están ahí representados. Es una, digamos, una condición mínima, una condición básica para hablar de organismos internacionales. Base voluntaria. ¿Qué significa esto de base voluntaria? Los estados, que son los miembros que integran este tipo de organismos, lo hacen como resultado de una libre decisión, o sea, lo hacen porque quieren, lo hacen de manera voluntaria. Los organismos internacionales no se organizan o no tienen una organización, mejor dicho, de carácter coercitiva. No es obligatorio para los estados formar parte de este tipo de organismos. Bien, habrá estados que decidirán participar en ciertos organismos, habrá países que decidirán que ciertos organismos no participarán, bien, pero eso queda justamente librado a la voluntad de cada uno de los países. ¿Qué significa esto? Queda librado a la voluntad política de la autoridad que está a cargo del gobierno de ese estado. Bien,
Si el presidente, el Congreso, el Parlamento, la presidenta o el título que ustedes quieran de un país X decide salir de un organismo internacional, lo puede hacer. Bien, lo puede hacer. Lo mismo si un país quiere, supongamos que no integra ese organismo internacional, un organismo internacional, el nombre que quieran, después ya veremos algunos. Si un país no forma parte de ese organismo internacional, bueno, el país podrá tramitar justamente su ingreso. Bien. Órganos permanentes. ¿Qué significa esto? Que tienen una serie de espacios en donde justamente se reúnen los representantes de estos países. O sea que existe algún tipo de asamblea, consejo, en donde justamente los representantes de cada uno de estos países, esta imagen que nosotros hacemos de sillas, en donde hay un representante de cada estado, de cada país, bueno, hay un lugar en donde, entre comillas, están esas sillas, se sientan los representantes, de esos países y toman determinadas decisiones o discuten determinadas decisiones. Competencia propia. ¿Qué significa que tienen competencia propia? Que cada organismo internacional se encarga o tiene un ámbito, tiene un área, bien, tiene una tarea sobre la cual actúa, bien, sobre la cual trabaja. Vamos a encontrar, por ejemplo, que hay organismos que son propios, por ejemplo, ¿no?, evidentemente, a la actividad turística. Bien, acá donde estamos hablando efectivamente de la OMT, la Organización Mundial de Turismo. No hay 10 organismos internacionales como la OMT, hay uno solo, tiene una competencia exclusiva, bien, que es la actividad turística. Después habrá otros organismos que tendrán alguna función similar o que también trabajarán, por así decirlo, en función de la actividad turística. Pero probablemente lo hagan en una faceta, digamos, como más tangencial, más marginal. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Podemos encontrar organismos los cuales, por ejemplo, vamos a mencionar la Organización para la Aviación Civil Internacional, que regula toda la normativa para el transporte aéreo comercial a nivel internacional. Uno dice, bueno, ¿tiene una competencia que tenga relación con la actividad turística? Bueno, claramente sí. Ahora, ¿compite en este sentido? O sea, ¿ocupa el mismo rol que la OMT? No, porque se encarga de una faceta muy, muy particular, ¿bien? Que es el transporte aéreo comercial. Bien. O sea, si nosotros hablamos, bueno, esta Organización de Aviación Civil Internacional se encarga de la promoción de los destinos, y no, eso se encargará más la OMT. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, cada organismo internacional tiene un área, ahí yo lo puse como una arena de actuación, o sea, juegan en determinado campo de juego, por así decirlo. Bien, la OMT, la Organización Mundial del Turismo, lo hará en la actividad turística en términos general. Después habrá organizaciones, no sé, la Organización Mundial de la Salud lo hará en función justamente de la salud pública. Bien, la Organización Internacional del Trabajo lo hará en función del trabajo como un derecho. Pero vamos a ir encontrando cómo cada organismo internacional tiene una competencia propia, o sea, trabaja sobre algún proceso, sobre alguna situación particular. Cooperación entre miembros, ¿sí? Otra de las, podemos decir, como condiciones mínimas que cumple cualquier organismo internacional. Cooperación entre miembros. ¿Qué significa esto? Que justamente los integrantes, recordemos siempre que los integrantes, ¿quiénes son? Los estados representados a través de distintas personas, ¿no? Estos estados trabajan de manera cooperativa entre sí, ¿bien? O sea, no trabajan de manera de competencia entre los países al interior de estos organismos internacionales. Se supone que los organismos internacionales tienen unos objetivos que son comunes a todos los países que forman parte de ese organismo internacional, ¿bien? O sea, los organismos tipo, podemos decir, la Organización Mundial de Turismo, tiene unos objetivos que son comunes a todos los integrantes de la OMT. Sea un país como la Argentina, sea un país como China o sea un país como México. No importa las dimensiones del país, no importa el peso que tenga el país, no importa la importancia que tenga el turismo en el país, los objetivos de la OMT son iguales para todos los países. Bien, no importa si Argentina entró más temprano o más tarde a la OMT, o si, no sé, Italia entró más temprano o más tarde a la OMT, o si Egipto entró o lo que sea, no importa la opinión que tenga el país, sino que una vez que ya se integra,
asume que esos objetivos son objetivos de carácter común para todos los miembros por igual. Bien. Continuamos un poquito más. ¿Cuál es el organismo internacional? Voy a poner, perdón, hay pantalla ampliada. ¿Cuál es el organismo internacional madre, por así decirlo, de todos los otros organismos internacionales? O sea, ¿cuál es el organismo internacional por definición, por antonomasia, el más grande y el más importante? Bueno, la ONU. Bien, la Organización de Naciones Unidas, creada luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, con sede en la ciudad de Nueva York, bien, en los Estados Unidos. La ONU, Organización de Naciones Unidas, digamos, es el gran organismo internacional. Uno cuando habla de organismos internacionales debe referirse directamente a la ONU porque, repito, es el más grande y más importante organismo internacional. ¿Qué vamos a decir con esto? Gran parte, no necesariamente todos, pero gran parte, muchos de los organismos internacionales de carácter específico o de carácter temático, o sea que tratan sobre algún proceso o abordan algún problema de carácter particular, ejemplo, la OMT, la Organización Mundial de Turismo. Bien, ese tipo de organismos temáticos o organismos específicos forman parte, bien, de la familia, por así decirlo, forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Bien. La gran mayoría de los organismos internacionales, bien, nosotros decimos la ONU se funda después de la Segunda Guerra Mundial, perfecto. Casi todos, en realidad, los organismos internacionales, hay algunos que son anteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero son los menos. Bien, son los menos. Incluso uno podría decir que organismos internacionales como tal ocurren o existen, mejor dicho, en los últimos 100 años. ¿Sí? O sea, la historia de los organismos internacionales es una historia del siglo XX. ¿Sí? A partir del año 1900, 1910, comienzan a aparecer organismos internacionales. Más fuertemente, reitero una vez más, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? La gran mayoría de los organismos internacionales y sobre todo de los que uno más puede llegar a conocer, por lo menos por nombre, por haber leído, por ver en la televisión, en medios de comunicación, la gran mayoría son posteriores, repito una vez más, a la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Han sido fundados, mejor dicho, la década del 40, década del 50 y así en adelante. Acá les dejo 4 logos, logos o banderas también, de organismos internacionales que forman parte de la familia de la Organización de Naciones Unidas. Bien. ¿Alguien conoce estos emblemas, estos logos? ¿Sabe a qué se dedica alguno de estos organismos? ¿O sabe por lo menos el nombre de ese organismo? ¿Cree saber, mirando ahí, capaz que le hace acordar a algo, la sigla, el logo? ¿Los tienen vistos? No Está conozco. el de la salud, es el que tiene, no me acuerdo, el palito ese, no sé cómo se llama, tiene un nombre. Sí, no lo recuerdo, pero sí, es como el símbolo de la medicina. El que está con, fíjense que tiene el mismo emblema de la ONU, pero con el símbolo de la medicina. ¿Cómo se llama ese organismo? La OMS. Perfecto, Organización Mundial de Salud, perfecto. Bien. ¿Qué otros organismos ven acá en pantalla? La UNICEF. Entonces, la OIT, ¿a qué se encarga la OIT? ¿Cuál es la sigla? Para el Fondo de las Naciones Unidas, era algo de la infancia de... Perdón, pensé que decías OIT, vos decís la UNICEF, perdón. Claro. Perdón, escuché mal. Bien, UNICEF sí es ahora no recuerdo exacto la sigla, pero sí es el Fondo de Naciones Unidas para la infancia, exactamente. Bien, perfecto. ¿Qué más? Los dos que ven abajo, capaz a ver si les suena, capaz que son más desconocidos. ¿Organización Internacional de Trabajo? Perfecto, Organización Internacional del Trabajo, perfecto. Y a mano derecha, ahí que hay como una espiga de trigo, ¿no? Intenta parecer eso, digamos. ¿No? Es la FAO, ¿sí? La Organización para la Agricultura y la Alimentación. Bien, Organización para la Agricultura y la Alimentación. Son 4 únicamente que estoy dejando acá simplemente para que ustedes los vean, los conozcan, sepan que existen. Bien, pero son 4 organismos que forman parte, decíamos, de la Organización de Naciones Unidas. Bien. Los países, aclaro esto por las dudas, porque a veces
como que se presta medio a confusión. A ver, no significa que la ONU, ¿sí? Vamos a poner estos términos. Un país, ¿sí? Se adhiere a la ONU. Perfecto. No significa que automáticamente se adhiere a todos los organismos que forman parte de la ONU. ¿Se comprende? Estos organismos específicos, organismos temáticos, vendrían a ser como capítulos dentro de la Organización de Naciones Unidas. Hay países que forman parte de la ONU y que quizás pueden no formar parte, no sé, de la Organización Internacional del Trabajo. O pueden formar parte de la ONU, formar parte de la Organización Internacional del Trabajo y no formar parte de la UNICEF. Bien. O formar parte de la Organización Mundial de la Salud y a su vez no formar parte de la ONU. ¿Se comprende cómo funciona el sistema? Bien. Si bien hay una relación entre estos organismos que estamos viendo en pantalla y la ONU, no significa que la adhesión, la afiliación de un país a la Organización de Naciones Unidas implica automáticamente la afiliación o la adhesión a estos otros organismos. ¿Se comprende entonces hasta este punto? Son organismos que funcionan de manera separada, pero igualmente forman parte, bien, dentro de la familia, volvemos a decir, de la Organización de Naciones Unidas. Así como existe la Organización de Naciones Unidas, creada a fines de la Segunda Guerra Mundial, y que intenta nuclear, y de hecho prácticamente lo hace, a todos los países del planeta, existe a nivel continente americano un organismo de carácter similar, que es la OEA. Bien, la OEA tiene sede en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, ¿bien? E intenta nuclear, o de hecho prácticamente nuclea, reúne, congrega a todos los países del continente americano. Bien, todos los países del continente americano. Este sí es un organismo que ya antes de la Segunda Guerra Mundial se había empezado a conformar, con otro nombre, con otras finalidades, pero ya antes de la Segunda Guerra Mundial, reitero una vez más, en la década del 20, década del 30, habían existido distintas iniciativas para conformar algún organismo que congregue a todos los países, a todos los estados del continente americano. Bien. Reitero, esto no significa, a ver, no lo reitero, creo que lo digo ahora, pero para que también lo tengan en consecuencia. No significa que la ONU, ¿sí? Que la Organización de Naciones Unidas, se organice de manera regional. O sea, no es que la OEA funciona como una suerte de sección americana de la Organización de Naciones Unidas. De vuelta, hay países que pueden formar parte de la ONU y no formar parte de la OEA. Evidentemente hay un requisito básico para formar parte de la OEA, que ¿cuál es? Que el país sea un país del continente americano. Perfecto, clarísimo. Pero, digamos, un país puede estar en la OEA y puede no estar en la ONU y viceversa. Puede estar en la ONU y no estar en la OEA. O puede no estar en los dos organismos. Bien, no es lo habitual. Bien, ahora yo estoy haciendo memoria así medio rápido y del continente americano todos los países forman parte de la ONU y prácticamente todos forman parte de la OEA. Bien, prácticamente todos forman parte de la OEA, no necesariamente todos. Bien, hay algunos países que pueden llegar a ser expulsados y que han sido expulsados, por ejemplo, un país como la República de Cuba, sí, en la década del 60 fue expulsado de la OEA y siempre ahí fue un tema medio, digamos, bastante candente al interior de la Organización de los Estados Americanos, la aceptación, decíamos, de Cuba, bien, como un estado dentro de este organismo, bien. Hasta acá más o menos estamos, se entiende, preguntas, consultas, dudas, ¿no? Podemos continuar un poco, bien. Bueno, hasta acá veníamos hablando, o yo un poco les presenté los organismos internacionales, digamos, no temáticos y no vinculados con la actividad turística. Bien, o sea, uno mirando esta diapositiva o estas anteriores, diría, bueno, ¿qué tiene que ver la ONU con el turismo? ¿Qué tiene que ver la OIT? ¿Qué tiene que ver la OEA con el turismo? Esto lo iremos viendo ahora un poquito más adelante. Sí, pero son organismos de carácter macro, de carácter, decíamos, general. Ahora vamos a ver organismos específicos vinculados a la actividad turística. ¿Qué objetivos, qué funciones, qué misiones cumplen los organismos internacionales vinculados a la actividad turística? ¿Bien? O cuando se relacionan con la actividad turística. Primero, los organismos internacionales prestan, estoy, digamos, leyendo, obviamente, del cuadro de la izquierda hacia la derecha, ¿no? O sea, apoyo financiero y crediticio. ¿Qué significa esto? Prestan dinero a los países, ¿bien?, para
que implementen distintas iniciativas de política pública, distintas obras de infraestructura, por ejemplo, para mejora del equipamiento vinculado a la actividad turística. ¿Sí? Esa es una de las funciones que tienen los organismos internacionales en relación a la actividad turística. O sea, prestan plata a los países, pueden prestar plata, atención a lo siguiente, pueden prestar plata a los países, o sea, al gobierno, me refiero, ¿bien? Supongamos que, no sé, Argentina diga, queremos, no sé, cambiar toda la señalética, toda la señalización que tenemos en todos los parques nacionales, ¿sí? O queremos, vamos a poner el siguiente ejemplo, queremos implementar señalización, ¿cómo es? En lenguaje braille, por ejemplo, ¿sí? Para personas que tienen dificultad con la visión, en todos los parques nacionales de la Argentina, ¿bien? Y esto tiene un costo. Bueno, solicita a la Argentina un crédito a un organismo internacional para que ese organismo le financie el cambio de toda la señalética en parques nacionales. Es una alternativa, digo, es una forma. Bien. Otra forma, que también existe, es que no el país, o sea, no el Estado argentino, sino que una empresa argentina solicite un financiamiento, ¿bien? En este caso para hacer uso, evidentemente, en esa propia empresa, ¿sí? No sé, una cadena hotelera dice, bueno, queremos construir 3 hoteles en la Patagonia Argentina, ¿bien? Tenemos una infraestructura hotelera, pero no estamos ocupando actualmente la Patagonia y queremos construir 3 hoteles, no sé, uno en Calafate, uno en Ushuaia y otro en Puerto Madryn, ¿bien? Bueno, esa empresa, que es una empresa privada, no es el Estado argentino, no es el gobierno argentino, se presenta en ese organismo internacional, solicita un crédito, obtiene el crédito, construye los hoteles, bueno, construirá la infraestructura necesaria. Es otra posibilidad, ¿bien? Aclaro también lo siguiente, nosotros dijimos, bueno, el gobierno nacional, el Estado nacional solicita un crédito, y damos el ejemplo de los parques nacionales, también pueden ser estados de carácter provincial o estados de carácter municipal, ¿bien? O sea, no solamente el gobierno nacional, ¿sí? Es el que puede pedir crédito en estos organismos, sino que también las provincias o los municipios pueden pedir crédito en este tipo de organismos, ¿bien? Normativa no vinculante. ¿Qué significa esto? Los organismos internacionales, sobre todo cuando son organismos que pueden otorgar créditos, emiten, ¿sí? Emiten, comunican, difunden, informan cierto tipo de reglamentación, ¿sí? No son leyes, porque las leyes no las hacen los organismos internacionales, las leyes las hacen los parlamentos, los congresos de cada uno de los países, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, a ver, vamos a poner estos términos. El Mercosur, por ejemplo, no emite una ley que sea de cumplimiento obligatorio en la Argentina, no tiene esa capacidad todavía, ¿sí? La Argentina, las únicas leyes de cumplimiento obligatorio, o sea, las únicas leyes propiamente dichas, son las leyes que aprueba nuestro Congreso. Perfecto. Después la Argentina habrá tratados internacionales que la Argentina podrá, digamos, ratificar. Y habrá otros tratados que la Argentina podrá no ratificar. Bien. Y habrá tratados que la Argentina dice, bueno, esto sí lo cumplimos, y habrá tratados que ya no nos interesa cumplirlos, y eso es algo bastante habitual, bien, en la Argentina, como en cualquier país del mundo. Pero los organismos internacionales, sobre todo, repito, los organismos que tienen capacidad de prestar un apoyo crediticio, financiero, o sea, que prestan dinero, también publican y difunden cierto tipo de reglamentación que, como ahí les estoy indicando en el PowerPoint, es no vinculante, o sea, no es obligatorio. Bien. Pero si bien no es vinculante, hay una suerte de relación entre cumplir con esa normativa, o por lo menos implementar lo que se encuentra en esa normativa, con la capacidad de aplicar para ese crédito. ¿Se entiende un poco la relación que estoy estableciendo o no se entiende? No tienen por qué entenderlo, obviamente, me preguntan y lo aclaro un poco mejor, pero ¿se comprende el vínculo entre, digamos, los dos primeros recuadros del gráfico? ¿Sí? Digamos, no es que los organismos que prestan créditos lo hacen a cualquiera que lo necesite. Sí, lo hacen a cualquiera que lo necesite, en tanto y cuanto también ese país
medianamente cumpla con esa normativa, que si bien el país no está obligado a hacerla, el país tampoco está obligado a pedir ese crédito. Pero si el país quiere obtener ese crédito, de alguna manera más o menos indirecta, se le persuade para que cumplan con ese tipo de normativa. Se va más o menos comprendiendo cómo funciona esto. Les pido por favor que me avisen, que me interrumpan, ¿sí? Que pregunten, no hay ningún problema. Sí, hasta ahora se entiende. ¿Estamos más o menos? Bien. Paso al tercer recuadro, ahí dice asistencia técnica. Muy vinculado a estos dos anteriores. Los países pueden solicitar un crédito, bien, para, decíamos esto, bueno, no sé, la Argentina quiere implementar una nueva señalización en los parques nacionales, pide un crédito para esto, perfecto. Pero los organismos internacionales también, más de prestar plata, ¿sí? Una bolsa de plata para que el país construya tal cuestión, puede prestar algún tipo de asistencia que no necesariamente se traduzca en un desembolso de plata, ¿sí? Acá, por ejemplo, el organismo que hace mucho de esto, ¿sí? Es justamente el OMT, la Organización Mundial de Turismo. El OMT, por ejemplo, no presta dinero, no es un organismo financiero. Si el OMT no le presta dinero a la Argentina para este ejemplo que dábamos de los parques nacionales. Pero sí el OMT, por ejemplo, lo que puede hacer, le puede asesorar a la Argentina, digo la Argentina como país, puede decir a una provincia o un municipio. ¿Bien? Si, por ejemplo, supongamos, inventando, no sé, la provincia de Formosa dice, bueno, queremos tener una ley de turismo, no tenemos legislación turística, ¿sí? Y la que tenemos es muy vieja, bueno, queremos actualizar y renovar la legislación turística, queremos tener nuevas reglamentaciones y disposiciones en función de todos los avances de lo que es la industria de la hotelería, la industria de viajes y turismo, el sector de gastronomía. Bueno, necesitamos que, nos den ideas que nos ayuden a elaborar todo un cuerpo, ¿bien?, de legislación nueva para que nosotros queremos hacer de la provincia de Formosa una provincia, digamos, turística, un destino de tipo turístico. Bueno, la OMT puede, no necesariamente, repito, no es que presta plata, no es que le va a girar a Formosa tantos pesos o tantos dólares, mejor dicho, pero envía un conjunto de técnicos y técnicas, o sea, personas que están formados en este métier, en este tema, y que asesorarán, ¿bien?, al gobierno de la provincia de Formosa. Bueno, miren, si quieren ustedes, ¿ustedes qué lo quieren? No, nosotros queremos ser un destino turístico. Bien, ¿qué quieren ser? ¿Un destino de turismo internacional? Sí, queremos atraer personas que vengan a Formosa porque necesitamos divisas para equilibrar nuestra balanza de pagos. Bueno, miren, por el tipo de turismo que ustedes pueden llegar a atraer, porque la provincia de Formosa, estoy inventando, tiene un patrimonio más vinculado a lo natural, a lo salvaje, al exótico, puede llegar a atraer este tipo de turistas, tienen cierta edad, vienen de tales países, entonces ustedes tendrán que, además de renovar la legislación, bueno, van a tener que renovar la infraestructura, el aeropuerto que está viejo, porque si quieren traer a esta gente que viene de afuera, no es que el OMT, ¿se entiende?, va a renovar el aeropuerto, no es que el OMT le va a decir, bueno, creen un parque nacional acá y nosotros vamos a poner de vuelta la cartelería, la casilla para cobrar entrada, formamos a los guardaparques. No, el OMT no hace eso. El OMT da la asistencia técnica, o sea, da la idea, por así decirlo, presenta el proyecto al gobierno de la provincia, en este ejemplo que estamos dando. Bien, el gobierno de la provincia, obviamente, a cambio de esto, tiene que realizar un pago. Esto no lo hace de manera gratuita. Pero el gobierno de la provincia va al OMT, dice, queremos ser un destino de turismo internacional, a ver cómo podemos hacerlo. El gobierno de la provincia de Formosa le paga al OMT, el OMT envía un grupo de técnicos, y al finalizar un plazo de tiempo, como decir, no sé, 6 meses, la OMT entrega un informe de esa asistencia técnica. Después el gobierno de la provincia, ejemplo Formosa que estamos dando, implementará o no implementará lo que está en ese informe. ¿Se entiende? El gobierno de la provincia lo que hace es pagarle a la OMT, por así decirlo. La OMT le devuelve esa asistencia técnica bajo la forma de un informe y la provincia verá hasta qué punto cumple o no cumple con lo que indica en ese informe. En total, la OMT, digamos, para poner estos términos, no obliga a la provincia a que cumpla con lo que hay en ese informe. ¿Se entiende? La OMT recibió su pago, la OMT dio su contraparte, que es generar ese informe de situación sobre el turismo en la provincia de Formosa, y después la provincia verá si toma cartas en el asunto, si toma ese informe, si le pide otro informe a otro tipo de organismo, pero ese es el tipo de función que supone la asistencia técnica.
¿sí? Otro ejemplo, a ver, que digo un ejemplo como más, quizás, más próximo a nosotros, y otro ejemplo que de hecho existe en la OMT, ¿bien? En la asistencia técnica, por ejemplo, es el asesoramiento a distintos países cuando quieren, por ejemplo, crear, ¿sí? Cuando quieren formar profesionales en turismo, ¿bien? Entonces, para formar esos profesionales de turismo, ¿qué es lo que hace el gobierno de un país determinado? Va a la OMT y dice, bueno, mira, nosotros queremos ser un destino de turismo internacional o queremos fomentar la actividad turística, pero no tenemos ningún instituto técnico, no tenemos universidades, no tenemos escuelas superiores en donde se enseñe, en donde se eduque, en donde se forman los futuros profesionales de turismo. No los tenemos. Bien, la OMT puede indicar, bueno, miren, si ustedes quieren dictar una carrera universitaria en turismo, estas serían las materias, esta sería la currícula, esta sería la forma de hacerlo. Si lo quieren hacer por medio de institutos técnicos o institutos superiores, esta sería la forma, ese sería el tipo de carreras que tendrían que ofrecer. Bien, ese tipo de asistencia técnica, ahí más vinculado a lo que tiene que ver, por ejemplo, la educación en turismo, es una tarea que también cumple mucho organismos de carácter internacional y organismos como, por ejemplo, la OMT. Bien. Y en el último aspecto, que a mí me parece también muy importante tenerlo en cuenta, es el que ustedes tienen ahí a mano derecha, ¿sí? El cuarto recuadro en la punta de la flecha, donde dice generan, ¿sí? Los organismos internacionales generan y difunden una doctrina, y yo ahí doctrina lo puse en cursiva como para intentar marcar un poco ahí la atención, ¿sí? Como para subrayar esa palabra, subrayar ese término. ¿Qué significa esto de que generan y difunden una doctrina? Bueno, los organismos internacionales informan, ¿sí? Generan publicaciones para todo el público, bien, o sea, no solo para los gobiernos, sino inclusive para nosotros que estamos acá formando en turismo, pero incluso publicaciones hasta también apuntadas a lo que puede ser el turista, ¿sí? Así vulgarmente conocido, digo, el viajero común y corriente, que probablemente mucho esto no le interese ni tenga idea de que exista. Pero generan, ¿sí? Digamos, y persuaden respecto de cómo debería ser el turismo. Cuando nosotros encontramos que organismos como el OMT, por ejemplo, fomentan la formación en turismo de tal o cual manera, o fomentan que los gobiernos tomen al turismo de una manera o de otra manera, lo que están haciendo es proceder a infundir una doctrina determinada respecto de lo que es el turismo. Bien. Esto es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que en las otras semanas también, en la clase, perdón, de la semana pasada, yo se lo mencioné, sobre todo cuando hablábamos, ¿recuerdan de ese organismo empresarial de carácter global que se conocía como WTTC, ¿sí? El Consejo Mundial de Viajes y Turismo? Yo también les indiqué que organismos de ese tipo generan también y difunden, probablemente lo hice con otras palabras, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Que generan y difunden una forma de ver el turismo, de ver, de hacer y de trabajar sobre el turismo. Acá lo importante a tener en cuenta es dos cuestiones. Por un lado, generan y difunden una forma de ver el turismo, no la única forma de ver el turismo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que estos organismos de carácter tan internacional, tan grandes y tan importantes dicen sobre el turismo no es palabra santa. Eso es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Es una voz de lo que debe ser, debería ser el turismo. Autorizada, desde ya, importante, también, desde ya, sí. Pero no es la única voz. ¿Bien? Entonces, no significa que todo lo que diga, para poner estos términos, la OMT respecto del turismo es una verdad revelada como si estuviera hablando, no sé, ¿sí? un delegado de Dios sobre la tierra, por decirlo de una manera. Es la voz de la OMT. ¿Sí? Es la postura de la OMT. Autorizada, importante, hay que tener en cuenta, perfecto, hay que entenderla, pero sobre todo eso, hay que entender que viene de ese tipo de organismo, que no es la única voz exclusiva y excluyente respecto de lo que es el turismo. ¿Me van siguiendo más o menos? ¿Se entiende un poco acá lo que quiero advertir? ¿Bien? O sea, no confundir que por más de que sea un organismo internacional, no es que siempre tiene toda la razón para poner esos términos. ¿Bien? Hay otras voces, hay otras opiniones respecto de lo que es el turismo, lo que puede ser, cómo trabajar en la actividad turística, cómo fomentar la actividad turística, y esas otras voces, no por ser menos, digamos, importantes en términos de dimensión, no significa que sean
menos interesantes para tener en cuenta. Sobre todo para, personas como ustedes que se están justamente formando en la actividad turística y que lo importante, me parece a mí, lo interesante es que ustedes tengan conocimiento de esas distintas voces que existen respecto de la actividad turística y saber sobre todo cada una de esas voces de dónde vienen, qué intereses defienden, qué intereses representan y por qué existen esas voces, repito, que en ocasiones entran en conflicto o que son por lo menos distintas formas, distintas opiniones respecto de lo que es el turismo como un fenómeno de carácter social, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos ahí? El edificio, ¿sí? Con las oficinas de la Organización Mundial de Turismo. ¿Alguien sabe dónde está la sede de la Organización Mundial de Turismo? O sea, esa foto donde está sacada. ¿No? ¿En qué país del mundo tiene sede la OMT? A ver, equivóquense, digan, tiren ahí a la marcha. ¿Suiza? Suiza, no. ¿No? ¿Alemania? Alemania, no, tampoco. Están ahí, están medio cerca, está en ese continente, pero no. ¿Francia? Un poquito más cerca, casi. ¿España? Bien. Está en la ciudad de Madrid, la sede de la Organización Mundial de Turismo. Bien. La Organización Mundial de Turismo, con el nombre, sí, con este nombre de OMT, Organización Mundial de Turismo, se crea en el año 1975. Si uno puede decir, bueno, no es tan viejo como parece. No es tan vieja como organización como parece. Pero, ya desde 1910, 1920, existían organismos similares a la OMT. ¿Bien? Hubo un organismo por aquellos años, que existió hasta el año 75, cuyas siglas eran UIOOT, Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo. ¿Recuerdan cuando vimos la clase, no de la semana pasada, sino la clase anterior, o sea, hace 15 días, cuando vimos justamente organismos oficiales de turismo, y que yo les decía son los organismos estatales, no sé, en la Argentina, el Ministerio de Turismo y Deporte, y así cada uno, que a veces tienen organismos que a su vez se encargan particularmente de la promoción externa? Bueno, la UIOT fue el primer organismo internacional dedicado a la promoción de la actividad turística. Esa UIOT modifica su nombre, modifica sus estatutos en la década del 70 y pasa a llamarse, bien, Organización Mundial de Turismo. La UIOT sí tenía sede, yo ahora si no me equivoco, era en Suiza o en Holanda, bien, no sé por qué se me hace que era en Holanda, pero bueno, digo, tenía sede fuera de España, ¿sí? No en España. Y en el año 75 la OMT va a empezar a tener, a partir de ahí, decíamos, sede en la ciudad de Madrid, ¿sí? En la capital del Reino de España. ¿Quiénes están representados? Si es un organismo internacional, ¿qué tenemos representados? Estados, países, o sea, hay una silla, hay un banco por cada uno de los países. Perfecto. Entonces, sí, efectivamente hay una representación por cada uno de los países. La Argentina tiene un representante frente a la OMT, efectivamente. Hay un país, yo creo que en clase, me parece que en algún momento en el primer cuatrimestre, esto yo lo dije, me parece, o capaz que fue en otra materia, en otro lugar, pero a ver, hay un país muy grande, hay un país muy importante, en todo punto de vista importante, incluso en lo que es la actividad turística, como en cualquier actividad, que no forma parte de la OMT. ¿Qué país? No, China sí. ¿Japón? No, sí, Japón también. Es un país grande, digo, en términos territorial, y es un país importante en términos internacionales, es un país de peso. Y en términos turísticos también. No, Rusia está. ¿Estados Unidos? Estados Unidos no forma parte de la OMT. Ustedes sabrán que Estados Unidos no tiene organismo oficial de turismo. O sea, Estados Unidos no tiene un organismo público estatal. O sea, así como nosotros tenemos el Ministerio de Turismo y Deporte, o en su momento eso fue Secretaría de Turismo, o en España, que es la Secretaría de Estado de Turismo, o en Uruguay, que también tiene un Ministerio de Turismo, lo que sea. Estados Unidos no tiene un organismo oficial de turismo. Lo que hay es organismos a nivel de Estado. Vieron que Estados Unidos se organiza en estados, que vendría a ser como un poco el equivalente a nuestras provincias, por así decirlo. Algunos estados tienen su organismo de promoción de la actividad turística, otros no lo tienen, pero a nivel gobierno federal,
¿sí? Que vendría a ser lo que acá en Argentina llamamos más sido como gobierno nacional, ¿sí? Pero a nivel de gobierno federal, no hay un Ministerio de Turismo en los Estados Unidos. No hay una Secretaría de Turismo. No existe, ¿bien? La cerraron en el año, yo si no me equivoco, 85, ¿sí? Pero a medio de la década del 80 cerraron su organismo oficial de turismo. Y, repito, no tiene, los Estados Unidos no tiene representación en la OMT. No está adherida, mejor dicho, los Estados Unidos a la OMT. ¿Quién es más? Y esta es una particularidad y es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque en la primera definición que vimos, ni bien arrancamos, decíamos, bueno, los organismos internacionales son de carácter interestatal. Hay países, hay estados dentro de estos organismos internacionales. Bien, perfecto, en la OMT ocurre lo mismo, bien. Pero, la OMT tiene una particularidad que no todos los organismos internacionales tienen, que no solamente tenemos organismos oficiales, estatales, o sea, en esto de que la Argentina envía un representante a la OMT, ¿sí? Sino que además otro tipo de instituciones vinculadas con la actividad turística desde ya también tienen representación dentro de la OMT, como pueden ser empresas, universidades, ¿sí? Que, repito, si bien no son organismos estatales, pueden hallarse representados dentro de la OMT. Entonces es importante esto tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de que los organismos internacionales generan y difunden una doctrina, no siempre los organismos internacionales, y este sería el caso de la OMT, no siempre los organismos internacionales son organismos pura y exclusivamente estatales. Porque si dentro de la OMT tenemos que hay empresas del sector turístico que forman parte de la OMT, entonces, vamos a decirlo en estos términos, lo que la OMT puede decir respecto a la actividad turística probablemente sea algo que por lo menos no afecte los intereses de las empresas que están dentro de la OMT, cuando no sean declaraciones que defiendan esos intereses. ¿Se comprende un poco lo que estoy diciendo? O sea, lo que puede, ese tipo de normativa no vinculante, ¿sí? Ese tipo de asistencia técnica que puede brindar una OMT, difícilmente vaya en contrapelo o a contramano de lo que postulan no solo sus organismos oficiales, que son sus socios, sino también las empresas que forman parte de ella. Bien. Acá les dejo, miren, un cuadrito para que ustedes vean qué tipo de... Recuerdan que... acá habíamos puesto esto de asistencia técnica. ¿Sí? Asistencia técnica. Bueno, esto en el caso de la OMT, ¿cómo se materializa? Servicios técnicos ofertados por la OMT. ¿Qué significa ofertados? O sea, que esto la OMT lo vende. ¿Sí? Lo vende a los gobiernos nacionales, lo vende a los gobiernos provinciales. ¿Sí? La definición y evaluación de zonas con potencial de desarrollo turístico. La creación de marcos coherentes para el desarrollo de un turismo sostenible a largo plazo. ¿Sí? El ejemplo que damos. La provincia de Formosa dice, che, a ver, como que en esto de la actividad turística nosotros no formamos mucho aparte, pero queremos empezar a integrarnos en la actividad turística, queremos posicionarnos, queremos que nos conozcan al interior de la Argentina, al interior del continente, en el mundo, queremos atraer turismo. Bueno, la OMT en este sentido puede colaborar, digamos, con la provincia de Formosa, bien, brindando un servicio técnico para asistir en este sentido, ¿sí? Preparación de planes directores de desarrollo turístico, desarrollo de turismo comunitario, reducción de pobreza. Bueno, son distintos tipos de funciones que puede cubrir, que puede cumplir, mejor dicho, la OMT. Reitero una vez más, esto, a ver, supongamos que uno dice, bueno, ¿la Argentina forma parte de la OMT? Sí, la Argentina forma parte, perfecto. Ahora, la Argentina quiere, supongamos, el último punto, ¿sí? Acá, dice, el establecimiento de sistemas de clasificación de hoteles. La Argentina dice, bueno, queremos reorganizar esto de la 1 a las 5 estrellas que tenemos en hoteles, de la 1 a 3 estrellas que tenemos en hostería, queremos reorganizarlo, porque esto ya igual un par de clases lo vamos a ver,
de hecho es un problema o una situación problemática que tiene el turismo a nivel República Argentina. ¿Sí? Esa clasificación que tiene nuestro país quedó absolutamente vetusta, vieja, prácticamente cualquier hotel pone en un folleto la cantidad de estrellas que quiera y nadie controla si 4 estrellas de 4 estrellas o es 3 o es 5. Bueno, hay como un gran problema. Supongamos que en la Argentina el Ministerio de Turismo dice, bueno, a ver, queremos reorganizar esto. Bien, formamos parte del OMT, así que, a ver, levanta el teléfono, llama a Madrid y comunicate y decir, che, denos una mano, porque nosotros somos parte de este club, por así decirlo. Sí, estamos afiliados al OMT, queremos que nos den una mano a ver de cómo podemos reorganizar el sistema de clasificación hotelera. La OMT va a decir, sí, no hay problema, nosotros podemos encargarnos de esto, conocemos algo de la situación. La OMT, a cambio de esto, cobra. ¿Sí? No significa que porque la Argentina sea socia, la OMT gratuitamente va a enviar 5 técnicos a que vengan, recorran la Argentina, se juntan con funcionarios del ministerio, con funcionarias, con equipos técnicos, les dan la idea, le dicen, bueno, miren, ustedes deberían hacer esto, chao, nos volvemos a Madrid, nos vemos. No, esto tiene un costo y la OMT lo cobra. ¿Bien? Costo que, digo, la Argentina paga y recibe a cambio, decíamos, este servicio de asistencia técnica. ¿Bien? Acá también tienen, bueno, no es tan nuevo el cuadro, ¿sí? En 2016, pero fíjense que ahí tenemos la cantidad de misiones y proyectos que el OMT realizó en América Latina. ¿Sí? Fíjense, Argentina 17, bueno, Bolivia 10, Brasil, Chile 9 cada uno. Bien. Son las misiones que, repito, esto siempre es el país que solicita, no es que el OMT va a México y le dice a ustedes, no sé, no están planificando bien la actividad turística y que el OMT se meta en México y le dice a México cómo hacerlo. No funciona de esa manera. Es el país que solicita la asistencia. El país paga lo que el OMT le vaya a cobrar, el OMT envía los técnicos y las técnicas necesarias, realizan el estudio, terminan ese informe, regresan y ahí México, digo México, como puede ser cualquiera de esos países, decidirá tener en cuenta o no tener en cuenta lo que estableció la OMT. Bien. Continuemos un poquito más. ¿Sí? Más o menos hasta acá está claro, sí, hasta acá digamos, iríamos con la explicación un poco del funcionamiento de la Organización Mundial de Turismo. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a otros organismos. Más o menos está claro un poco cómo funciona esto del OMT, ese mundo. Consultas, preguntas, escucho, ¿eh? Cualquier cosa, usted me diga. Estamos hasta acá. Pasamos a otros organismos. ¿Sí? ¿Los conocen por lo menos de nombre? Estos Banco Interamericano, Sicatur no creo, pero los que tenemos ahí los logos, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, ¿los conocen por lo menos de nombre? Sí, no, les suena por lo menos. No les voy a preguntar de qué se encarga, pero si por lo menos de nombre los tienen, ¿no? ¿No los conocen? No, yo por lo menos no conozco ninguno. Ok. Vamos por partes. Primero, tomo Banco Mundial y el BID, ¿sí? El Banco Interamericano de Desarrollo. Banco Mundial y BID son 2 organismos de vuelta, fundados, después creados después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que primero el Banco Mundial y después el BID, pero bueno, no interesa ahora. Son 2 bancos de carácter internacional. Uno es un banco de carácter evidentemente mundial, en el cual forma parte de la Argentina, y otro es de carácter únicamente americano, del cual también forma parte de la República Argentina. Y estos son bancos, ¿bien? Que no funcionan con una cartera de clientes, digamos, individual, particular, o sea, no es que personas físicas como nosotros tienen una cuenta en este tipo de bancos, sino que son justamente bancos de desarrollo. ¿Bien? Es una tipología particular de bancos que son bancos de desarrollo. ¿Qué significa esto? Son bancos que prestan a países para proyectos de desarrollo en esos países. ¿Bien? El Banco Mundial y el BID, ¿sí? Incluso fíjense, ven que dice Banco Mundial, dice BIRF.AIF. Bien, BIRF es la sigla de un componente del Banco Mundial, que es Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Tiene ese nombre porque justamente el Banco Mundial surge para brindar créditos a los países del continente europeo después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber sido destruidos totalmente
países como Italia, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Polonia, países que sufrieron mucho lo que significó la destrucción bélica durante la Segunda Guerra Mundial, aparece el Banco Mundial como un banco al cual solicitar créditos para reconstruir toda la infraestructura del continente europeo. Luego el Banco Mundial se extendió, evidentemente, al resto del mundo. El Banco Mundial y el BID no son organismos, digamos, directamente vinculados a la actividad turística. O sea, no es que son organismos como el OMT, que todo lo que hacen es en función de la actividad turística. O sea, al Banco Mundial o al BID le puede pedir un crédito a la Argentina, por ejemplo, si quiere hacer, no sé, un puerto, ¿sí? Quiere hacer un puerto para exportar de manera más rápida cereales y trigo y soja y productos de carácter agropecuario al resto del mundo. Y dice, ¿qué tiene que ver con el turismo? Bueno, así prima facie no tiene nada que ver. Bien, pero bueno, la Argentina necesita en ese puerto, le puede pedir un crédito al BID o al Banco Mundial. De hecho, es algo que habitualmente se hace. Incluso, a veces, muchas obras de infraestructura, obras de infraestructura me refiero como, por ejemplo, no sé, cloacas en un barrio de los que cualquiera nosotros habitamos, ¿bien? O, por ejemplo, no sé, paso a nivel, rotondas, o sea, obras de infraestructura comunes y corrientes. No me estoy refiriendo solamente a una central nuclear, ¿sí? O una represa eléctrica, sino obras de infraestructura, barrios de vivienda social. Vieron que muchas veces se ponen esos carteles grandes donde está el predio y donde se indica, ¿no? No sé, gobierno de la República Argentina, bueno, plazo de obra, no sé, 5.000 viviendas. Bueno, en ocasiones se menciona el origen de los fondos, ¿sí? Y ahí en ocasiones, si ustedes prestan atención, dice crédito BID 2021 barra, y se establece justamente cuál es el número, el código del crédito de donde vino el dinero para esa obra cloacal, el pavimento que se hizo en un barrio, lo que sea, ¿sí? Desde ya, este tipo de organismos también financian infraestructura que pueda ser de carácter turístico, ejemplo, renovar un aeropuerto, donde ahí ya tenemos un vínculo como más directo con la actividad turística, bien. El establecimiento, por ejemplo, de rutas, corredores turísticos, bien. Todo ese tipo de infraestructura ahí lo financia de manera directa el BID o el Banco Mundial, o bien, si hablamos de, en un barrio como puede ser cualquiera de nosotros, pavimentación, saneamiento, cloacas, ¿sí? Agua potable, también esto lo puede financiar para una localidad eminentemente turística, ¿bien? Para favorecer, decíamos, la infraestructura, de servicios en una localidad turística, ¿bien? Esto se encarga un poco el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿bien? El SICATUR, que es un organismo del cual ahí no tengo el logo, es un organismo en realidad que ya dejó de existir hace 30 años, perdón, 30 años sí, o más también. El SICATUR era, sí, bien digo, o sea, era, no existe más, un organismo, la sigla, bien, el nombre completo en realidad es Centro Interamericano de Capacitación Turística. Centro Interamericano de Capacitación Turística. El SICATUR era un organismo que formaba parte, y vuelvo un poquito hacia atrás, acá, formaba parte de la Organización de Estados Americanos. Por eso puse acá OEA, porque se ata con SICATUR, ¿sí? La OEA, bien, en la década del 60, crea al SICATUR. Y ahí vuelvo al slide que estábamos haciendo. Crea el SICATUR, el Centro Interamericano de Capacitación Turística. SICATUR va a tener una vida de unos 20 años aproximadamente. Sí, en la década del 80, mediados de la década del 80, fin de la década del 80, ahora yo no tengo bien presente año a año, ¿bien? Pero mediados de la década del 80 deja de funcionar el SICATUR. ¿Bien? Y va a ser un organismo sumamente importante. A pesar de que uno diría, bueno, no existe más, duró apenas no más de 30 años, ¿sí? Me dice, bueno, ¿será un organismo importante? Bueno, yo les digo que sí. Incluso yo diría más importante que cualquiera de estos que estamos viendo ahora con los logos y todo. ¿Por qué? El SICATUR, Centro Interamericano de Capacitación Turística, era un organismo que se encargaba de la formación, como indicaba su nombre, ¿no? De la capacitación, ¿sí? De la enseñanza, de la actividad turística, pero no para cualquier persona. O sea, no es que nosotros, ¿sí? Por así decirlo, nos anotábamos en el SICATUR y hacíamos un curso. Sino que en el SICATUR, ¿quiénes estudiaban? Estudiaban los
y las funcionarios y funcionarias y los equipos técnicos que tomaban las decisiones en las áreas gubernamentales de turismo de los países de América Latina. Entonces, acá, ¿qué empezamos a ver? Bueno, que en el Cicatur, ¿quiénes iban a estudiar? O sea, ¿quiénes hacían cursos Cicatur? Los secretarios de turismo, los ministros de turismo, las secretarias de turismo, las ministras de turismo, sus equipos técnicos, sus jefes de gabinetes, sus gabinetes de asesores. Bien. Entonces, ¿qué empezamos a ver acá? Que quienes estudian en el Cicatur, vamos a poner este término, no eran cualquier persona, sino que eran personas que tenían responsabilidades directas y responsabilidades políticas en la toma de decisiones respecto de lo que es la política turística de cada uno de sus países. ¿Me van siguiendo? O sea, no es que nosotros, y sin querer desmerecernos, bueno, hacemos un curso ahí, nos capacitamos, nos parece importante, nos formamos, discutimos, debatimos, perfecto, bien. No, estamos hablando que ahí estudian quienes toman las decisiones y quienes toman herramientas para elaborar leyes, construir infraestructura, otorgar créditos, promocionar el país, o sea, dirigir la política turística hacia un lado o hacia otro. Bien, no se forma cualquier persona en el Cicatur. Bien. El Cicatur, y fíjense ustedes, va a tener 3 sedes. Una sede en la Ciudad de México, una sede en las Bahamas y una sede en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, y una sede en la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes dirán, bueno, Carlos, pero a ver, pará, si vos acá me estás diciendo que esto hace 30, 40 años que no funciona. Está bien, acá se formaban, no sé, los secretarios de turismo, pero en la década del 60, Carlos. ¿Qué tiene que ver hoy los que estudian en el Cicatur? Carlos, hoy están prácticamente todos muertos. Sí, por una cuestión biológica, digamos, la mayoría de quienes estudiaron en el Cicatur, digo, no es que el ministro actual de Turismo, Matías Lamens, estudió en el Cicatur. Bien, no, evidentemente no. Pero, acá hay varias cuestiones para tener en cuenta que van más allá de la vida que puede haber tenido el Cicatur. Uno puede decir, bueno, la gente que estudia ahí ya no está más a cargo, no tienen más a cargo una Secretaría de Turismo porque son personas que, por una cuestión de edad, tienen más de 60, 70 años, ¿sí? Efectivamente. Pero muchas de las personas que estudiaron en el Cicatur aclaran lo siguiente, ¿sí? Por las dudas. Era un requisito indispensable para estudiar en el Cicatur ser funcionario de turismo. ¿Se entiende? No es que una persona, digo, cualquiera de nosotros, bueno, estudio turismo en un instituto, hago el curso en el Cicatur y después fui funcionario, asesor, funcionaria, después tuve el cargo. No. En el Cicatur estudiaban aquellas personas que tenían un cargo y justamente querían especializarse en ese cargo, en los conocimientos para tomar decisiones en ese cargo. Se compraron, o sea, estudiaban personas que en ese momento tenían el cargo político. Bien. Una cuestión, me parece a mí, no menor. Muchas de esas personas, secretarios, directores, secretarias, directoras, asesores, asesoras, estudian en Cicatur. Perfecto. En un momento terminan de cumplir su función en el Estado. Bien. Pero todo ese conocimiento que estas personas adquieren en el Cicatur se va a trasladar ¿a dónde? Punto número 1. Libros de texto, bibliografía, que se usa en, bueno, era bueno, libros, ¿y en dónde se usan? Bueno, en lo que estamos nosotros haciendo. En la formación técnica superior, en la formación universitaria, en turismo. Mucha de la, no sé si mucha, pero parte, por lo menos, de la bibliografía, de los libros de texto que se utilizan para, entre comillas, enseñar turismo en la Argentina y en América Latina, fueron editados, fueron escritos por personas que estuvieron en el Cicatur, personas que tuvieron cargos dirigenciales y cargos de responsabilidad política en América Latina en los organismos oficiales de turismo. Esa sería una forma. Otra forma, mucho más directa aún, que muchas de las personas que, siendo funcionarios y funcionarias,
se formaron en el SICATUR. Una vez que terminaron su función pública, o incluso a veces mientras poseían esa función pública, se dedicaron a la enseñanza, a la docencia en turismo. Entonces, muchas de las carreras de turismo de la Argentina y América Latina, sus fundadores y fundadoras, o sus docentes, ¿sí? Hoy capaz que no tanto, porque de vuelta, muchas de esas personas, ya digo, pasaron varios años. Entonces, muchas de esas personas capaz que por una cuestión biológica, decimos, fallecieron o son grandes, no están al frente de un aula. Algunas sí, igual, ¿eh? No es que no, algunas personas sí. Bien, hay algunas universidades en Argentina que sus directivos fueron parte de SICATUR, o sea, se formaron en SICATUR, pero cada vez son menos. Pero decíamos, muchas de las personas que fueron funcionarios, funcionarias, estudiaron en SICATUR, salen de SICATUR, siguen a cargo de su área de turismo, crean una carrera de turismo, fundan un instituto, dan clases, escriben libros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que observamos ahí? La influencia de este término permiso, me voy a esto que tenemos acá a mano derecha. Generan y difunden una doctrina. Uno diría el SICATUR, por ejemplo. ¿Daba apoyo crediticio? No. ¿Hacía normativa? Tampoco. ¿Asistencia técnica? No. Enseñaba, daba cursos, nada más. Pero genera y difunde una doctrina. Bueno, Carlos, pero esto fue hasta la década del 80, estamos en el año 2021, ¿qué tenemos que ver nosotros con el SICATUR? Bueno, porque mucha, ¿sí?, de la enseñanza que uno recibe respecto a la actividad turística tiene que ver con una herencia que queda de ese Centro Interamericano de Capacitación Turística. ¿Sí? Acá tenemos de organismos como el Banco Mundial, por ejemplo, ¿sí? Organismos como el Banco Mundial, la cantidad de proyectos que fueron aprobados, el dinero que se destina a este tipo de proyectos, ¿sí? En este caso es un cuadro de datos para el Banco Mundial, ¿sí? Para el Banco Mundial. Sí, recordemos, Banco Mundial y el BID sí son organismos crediticios, o sea, prestan plata para proyectos de desarrollo, que pueden tener un vínculo o no, generalmente, con la actividad turística. Bien. Pasamos a los últimos organismos que vamos a mencionar en la clase del día de hoy. Ahí tenemos una bandera, el recuadro con la sigla y otro logo. ¿Sí? ¿Alguien por casualidad conoce estos organismos? Perdón. ¿Alguien conoce estos organismos, la sigla? ¿No? No tienen por qué conocerlo de vuelta, pero pregunto por las dudas, ¿no? IATA. Sí, IATA es la Agencia Internacional de Transporte Aéreo. Bien. Casi ahí la sigla, sí. Pero sí, exactamente. Son dos organismos vinculados al transporte aéreo, ¿eh? Son dos organismos encargados del transporte aéreo. La Organización para la Aviación Civil Internacional, OASI, que es un organismo dependiente, como ven el logo, dependiente y que forma parte de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Organización para la Aviación Civil Internacional, y la IATA, Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Asociación Internacional del Transporte Aéreo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, primero, la OASI forma parte de la ONU. La IATA no forma parte de la ONU. En la OASI, que lo vemos ahí en nuestra mano izquierda, en la OASI tenemos representación de los estados, o sea, los países forman parte de la OASI. Bien. La IATA no forma parte de la ONU. ¿Por qué? Porque la IATA es un organismo de carácter privado. ¿Quiénes forman parte de la IATA? Las compañías aéreas. Prácticamente puede haber alguna compañía aérea, pero normalmente muy rara, pero lo habitual es que el 99.8% de todas las compañías aéreas del mundo forman parte de la IATA. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La IATA es la máxima representación de las líneas aéreas, de las compañías aéreas, de las empresas de transporte aéreo civil, evidentemente, del mundo. Bien. Gran parte, cuando digo gran parte es mucho, gran parte de la normativa
Y acá sí es vinculante. Y acá sí es vinculante. De la normativa que tiene que ver con la seguridad, los procedimientos, todo lo que tiene que ver sobre todo con los precios. Bueno, usted me habían dicho que creo que con Pane me parece que estaban viendo algo de tarifas aéreas, habían empezado a ver, no me acuerdo si ustedes, creo que sí me habían comentado, no sé si vieron algo. Sí, sí, estamos con ese tema. O están con ese, bien, no les voy a preguntar cómo se arma un ticket, eso lo verán con Esteban. Pero lo que quiero decir, las normas, por ejemplo, para la tarificación aérea, las emite IATA para todos los países del mundo, inclusive la Argentina. ¿Sí? Gran parte, repito, de toda la normativa que hace a seguridad, operación de los vuelos, operación aeroportuaria, tarifas, servicios al cliente, servicios al pasajero, mucho de toda esa normativa, de todos esos protocolos, término tan utilizado últimamente, son emitidos por IATA. Bien. Son emitidos por IATA en relación con la OASI, con la Organización para la Aviación Civil Internacional. ¿Sí? Una representa a las compañías aéreas, a las empresas, a las líneas aéreas, y otra representa a los estados. Bien. La habilitación de nuevos aeropuertos, a la habilitación de vuelos internacionales, rutas aéreas, todo ese tipo, todo lo que es la industria de la aviación civil comercial pasa de manera muy directa por la OASI y o por la IATA. Son organismos que uno podría decir, bueno, no tienen un vínculo, a ver, tienen un vínculo sí con la actividad turística en una porción particular que es el transporte de pasajeros por vía aérea. Bien. No tienen un vínculo directo como podría ser la OMT. Pero igualmente tienen un vínculo decisivo en relación a uno de los capítulos de la actividad turística que es, ni más ni menos, el transporte aéreo de personas. Bien. Entonces vemos acá como organismos que, si bien, repetimos una vez más, no están directa o estrechamente vinculados con la actividad turística, lo que esos organismos digan, lo que esos organismos hagan o lo que esos organismos establezcan, están en relación con la actividad turística o impactan, por lo menos, de una manera más directa o menos sobre la actividad turística. Bien. Vuelvo a la pantalla de clase, ¿sí? Escucho si hay consultas, preguntas, dudas respecto de lo que hemos conversado, lo que hemos presentado el día de hoy. No sé si estuvo todo más o menos claro. Sí, sí, consultas, preguntas. Está más o menos. Bueno, la clase de la semana que viene, nosotros estamos ahora terminando con la unidad número 3. ¿Sí? En realidad vamos a terminar la clase de la semana que viene, 9 de septiembre. ¿Sí? Van a encontrar...